hace poquito hemos hecho un evento interno y hemos hecho un open space porque, bueno, pues nos gusta y tal. Dentro de ese open space propusimos temas y yo saqué este. ¿De qué va? Hiperespecialización. Bueno, lo de silos lo añadió Manu como corolario, pero yo iba más por la parte de la tendencia que estoy viendo últimamente a pedir en las ofertas unos requisitos súper de nicho, súper enfocados, súper especializados. Luego, sobre todo en las pruebas, yo estoy viendo una tendencia en general a centrarlas muchísimo, a reducirlas mucho, a ir de manera súper específica y que, bueno, pues dentro de todo el set de skills y conocimientos que pueda tener un profesional, pues al final que se vea súper reducido lo que se evalúa. Te refieres a las ofertas que está viendo un amigo, ¿no? Sí, sí, un amigo. No, bueno, a ver, a mí me contactan como a todos, supongo. Yo como no estoy tan dentro de este circuito Fer, te iba a preguntar una cosa. ¿Estás viendo esto en las ofertas solo o crees que está siendo un cambio real en la demanda? Porque ya sabemos que las ofertas van por un lado y luego los puestos después de las ofertas, quien las pasan, van por otro. Pero ¿hay correlación? ¿Hay hiperespecialización en los puestos que se piden o es solo en las ofertas, en las pruebas también y demás? Yo lo veo en ambas. Y sobre todo luego también, bueno, esto no lo he contado en la intro, a pesar de que me he extendido mucho, pero las pruebas técnicas veo que son muy, muy extensas, tipo, hazme una pequeña aplicación, un CRUD con el front, con el back, con pipeline de despliegue, que esté con Terraform, que yo qué sé, baterías de test, no sé qué librería, o sea, todo súper amplio también. Pero eso, Fer, no sería lo contrario a hiperespecialización. Es decir, están pidiendo muchas cosas. Lo que pasa es que muy profundas en todas, ¿no? En realidad serían como dos temas. O sea, es como que buscan mucha profundidad en un conjunto reducido de skills, es lo que yo podría decir. Yo creo que también, no solo son un conjunto de skills, sino que también muchas veces la sensación que me da, esto es a mí, que lo que piden es en un gran amplio abanico de cosas, sepas, tengas una gran profundidad de ellas y aparte de ello en tiempos imposibles de convertir. Y respondiendo un poco también a Ricardo, lo que yo sí que he visto, que bueno, le estaba comentando un poco lo de si vemos que en las empresas es lo mismo. Lo que yo sí que veo es que hay empresas grandes que lo que buscan es como hiperespecialización dentro del ámbito de la empresa, porque tienen mucha gente, entonces se pueden permitir esos silos, entre comillas, pero en empresas más pequeñas no. Entonces, como están los dos ámbitos, la misma entrevista se puede hacer para casi los dos ámbitos y te suple el mismo punto. Yo también creo que va ligado a que, por lo menos mi sensación, creo que estamos en un entorno económico que no es el más idóneo ahora y yo creo que antes se hacían inversiones más grandes y se desarrollaban equipos, o sea, se creaban equipos para desarrollos nuevos y necesitabas un poco de todo y a veces no estaba tan claro. Sin embargo, ahora están cubriéndose únicamente los puestos necesarios y yo lo veo un poco pues como buscas una pieza de Tetris muy concreta que encaje en un hueco muy exacto, ¿no? No tienes un poco esa amplitud o ese margen. Es posible que vengamos de todo este soufflé startupero de hace unos años, donde digamos que el perfil más buscado este era el full stack, ¿no? Esta manera de decir, bueno, un ingeniero que me cubra un montón de perfiles y que quizá el mercado ha asentado un poquito toda esta startup, la que ha funcionado ha escalado, la que no ha funcionado ha desaparecido, pero que quizá esta generalización se está empezando a comprimir. Bueno, ahora quiero un backend, quiero un frontend, no quiero un ingeniero de React, ¿no? Esta idea que se va oyendo ya no es ni ingeniero de frontend, sino especializado en un framework o en este otro. No sé, quizá va por ahí un poco la cosa, ¿qué os parece? Va justo por esto último que has comentado. A lo mejor quiere un full stack, pero quiere un full stack que ha trabajado con React tal versión, no sé qué framework de test, justo con Cloud, Azure, tal set de servicios. Va un poco por aquí. No es tanto en el rol como tal, sino yo lo veo en el set de tecnologías también. Cosas muy, muy concretas. Y ahora hemos hablado un poco sobre el tema de la hiperespecialización, también estaba el tema de los hilos, pero no hemos dado pie a definir qué son silos. Así que para los que están en casa, ¿qué son silos? Voy a empezar yo con la definición que se me viene ahora mismo, que es el aislamiento de conocimiento en una única persona o grupo de personas. Sería lo que yo conozco como silo. Aislar cierto contexto en un grupo y que no salga de ahí y que los que estén fuera no conozcan lo que pasa dentro. Una cierta correlación con
algo que sí que se habla más en otras industrias, que es el famoso cuello de botella, ¿no? De manufacturas. No es que un silo de conocimiento sea 100% un cuello de botella ni viceversa, pero sí que hay una correlación clara justo por la definición que ha dado Iván, vaya, se nos puede ocurrir fácilmente cómo están relacionadas. Entonces, yo tengo ahí una pregunta. ¿Creéis que los silos son necesarios? ¿No? ¿Lo son en su justa medida? Y por añadir, ¿en qué se diferencia un silo de una especialización, ¿no? Que ya entramos un poco en materia. Me gusta la pregunta porque yo creo que sí son necesarios, pero en su justa medida. Y también es interesante lo que ha hecho Ricardo sobre los cuellos de botella, porque igual que se forman cuellos de botella por haber un gran silo de conocimiento en una zona, se puede resolver extendiendo ese conocimiento a otras personas del equipo o de la empresa, ¿no? Entonces, gestionar este balance entre flujo de conocimiento, parándose en silos cuando es necesario que lo haya, creo que es lo que hace que se pueda gestionar de una forma eficiente, que haya silos. De hecho, incluso podría darse lo contrario, ¿no? Que en nuestro ánimo o nuestro intento de intentar eliminar todos los silos, por no querer tener cuellos de botella, nos convirtamos a su vez en un cuello de botella porque no queremos que haya silos, entonces todo se tiene que compartir con todo el mundo y no se permite avanzar, que es un poco lo que justificaría en su justa medida, ¿no? Y creo que hay una especie de correlación de alguna manera entre silos e hiperespecialización en cuanto a lo que se refiere a lo que estaba diciendo antes también Ricardo, ¿no? En una fábrica, ¿no? Cuando tienes una fábrica y tienes distintos puntos, pues al final cada punto solo conoce de lo que van realizando entre ellos y se van pasando las cosas entre uno y otro. Y al final la hiperespecialización no es ni más ni menos que intentar de alguna manera encajarnos en un sitio concreto, en una necesidad concreta que tiene la organización, que bueno, que viniendo de otro lugar y de otras necesidades es muy difícil que encajes exactamente en esa cuadrícula que intentan conseguir encajar. Estaba pensando ahora que igual la diferencia que hay entre un silo de conocimiento y una hiperespecialización es más de cultura que no de conocimiento, es más de la intención, porque cuando una cultura fomenta la comunicación y el compartir conocimiento, por definición rompe los silos, independientemente de cómo esté organizada a nivel de perfiles muy especializados, por ejemplo, alguien que es de experto en esta librería de frontend pero no genera un silo de conocimiento porque está dentro de algún formato rollo, no sé, guilds, chapters, esta nomenclatura de esta terminología de Spotify, ¿no? Que era precisamente vamos a juntarnos para compartir conocimiento y romper silos. Yo creo que hay una distinción que ahora mismo no sé transmitir. Creo que se le tiene miedo a la palabra silo. Son diferentes silo y hiperespecialización, aunque no voy a definir ahora por qué. Y yo sí que creo que la razón por la que se le tiene miedo al silo es porque se pierde ese conocimiento cuando la persona o el grupo de personas se vaya. Y creo que es clave que nunca se pierda. Si se puede mantener un silo sin que el conocimiento se pierda, porque en un punto concreto se comparta, no hay miedo ni peligro en que se forme ese silo en un principio, ¿no? Creo que esto que acabas de decir va un poco por lo que decía también antes Víctor en cuanto a que esto es una cosa cultural. A lo mejor no hay tanta diferencia entre ambos conceptos, sino el matiz de que silo tiene una connotación peyorativa o de riesgo, ¿no? Y especialización no tiene por qué. A mí como me gusta algunas veces intentar pillar primero los dos extremos posibles para luego ya ir confinándome en medio, si lo llevamos al absurdo y lo que decía Iván al principio era lo de que no hubiera ningún silo y demás, también está el Darkness Principle este, ¿no? El principio de oscuridad, no sé cómo se llamará en español, que dice que ningún elemento de un sistema debería ser conocedor del todo el sistema porque entonces se convierte automáticamente en un cuello de botella. Si no hay silos, todo el sistema es el silo y entonces todo el sistema es el cuello de botella, que es a lo que iba Alejandro. Si tenemos managers a veces es para que tengan parte de un silo que no queremos que les llegue a las personas que hay en ese equipo. Entonces, es difícil poner la palabra silo u otra palabra que sea menos peyorativa y elegir cuándo ponerla, ¿no? Creo que para mí lo interesante también es lo que ha dicho Fer, ¿no? Fer ha comentado un contexto muy concreto que son las entrevistas y creo que bueno, las entrevistas y lo que viene siendo la oferta, ni siquiera en la entrevista, no hablan de hiperespecialización, no hablan de nada concreto, simplemente por eso cuando estamos nosotros dándole una connotación cultural, a lo mejor lo estamos intuyendo, ¿no? ¿Por qué quiero decir esto? Porque ellos no, o sea, nadie habla en las ofertas ni de silos, ni de hiperespecialización, ni de nada en concreto. Simplemente piden cosas que son muy concretas. Es decir, esa es la única razón de visión que nosotros tenemos de lo que hacen ellos. Yo por aportar algo que creo que no se ha comentado. No sé si son
buenos o malos o necesarios, pero sí que creo que son inevitables al final. En un momento que si tu compañía está creciendo, eso es un síntoma también de volumen y no se puede saber de todo, no todo el mundo puede saber de todo, aunque sí se sepa dónde está ese conocimiento. Por eso, bueno, el tema de pérdida de conocimiento, quizá vale con que algo esté documentado o alguien sepa dónde está tal cosa, pero no hay que saber, no se puede saber de todo, en definitiva, es lo que yo creo. Creo que, y abriendo un poco ya el tema, cogiendo un branching, que parte de la gracia de lo que se propone desde el craftsmanship o desde la idea de estudiar ingeniería como una disciplina es protegernos de los hilos a través de la metodología, a través de los principios, a través de las prácticas, que es mucho mucho menos volátil que el conocimiento, que todo lo demás. Porque acostumbrarse a buenas prácticas te protege de que de repente la especialización en una librería cambie, ¿no? Es un poco esta idea. O sea, creo que aquí se unen los dos mundos. Nos protegemos de los silos, los aceptamos mediante especializaciones, pero nos protegemos mediante la generalización, las grandes abstracciones en forma de principios o valores. Yo lo que voy a decir es un poco diferente. Lo que me gustaría hablar un poco, ¿no? Es volviendo otra vez a la raíz del problema para mí, ¿no? Que es que voy a ver una oferta de trabajo y veo un montón de lista de cosas concretas. Pues una de las cosas que a mí me da a pensar es, a ver, no necesitas tener una lista de cosas tan concretas. Hay algunas de estas cosas, sobre todo las cosas tecnológicas, que se pueden aprender y que el tiempo de aprendizaje es muchísimo inferior que el de otras cosas. Por ejemplo, la curva de aprendizaje de TDD versus la curva de aprendizaje de React. No hay punto de comparación entre una y otra. Quiero decir, aprender React o aprender un lenguaje nuevo no tiene la misma curva de aprendizaje que la tiene TDD. Entonces, creo que eso es una de las cosas que a mí me sorprende o me sigue pareciendo un poco absurdo o abrupto verlo en una oferta de trabajo. Ves 7 millones de cosas, arquitectura, API, no sé qué, y de repente un montón de tecnologías concretas que te tienes que saber, que es como, bueno, pero esto solo donde yo haya trabajado puede ser que lo haya aplicado. Si no, no tiene ningún sentido. Deberíamos simplemente a lo mejor de ignorar esa parte y darnos cuenta que podemos formar a la gente. Pues es que precisamente es por ahí por donde yo levantaba el tema. Creo que se está perdiendo totalmente, no lo voy a llamar soft skills, pero creo que se está perdiendo la evaluación del potencial de un técnico, sino que estás buscando una pieza muy concreta para una función muy concreta y luego muy probablemente esa persona no te va a valer ya para otra cosa a lo mejor, o sí, no lo sé. Pero ya no se miran esas capacidades, sino quiero una persona que mañana empiece a picar código y ya está, porque esta cosa tan específica es lo que va a estar haciendo. Estamos hablando mucho, o nos estamos centrando mucho en lo que son las entrevistas de trabajo o ya directamente las ofertas de trabajo. Ya hablamos en algún otro episodio sobre esto, entonces no sé hasta qué punto una oferta de trabajo es representativa sobre lo que quiere una empresa o es simplemente un proxy o una aproximación estadística a lo que me gustaría tener, porque al final es muy caro hacer una entrevista o seleccionar a un candidato y de alguna manera bombardear una serie de una lista de skills o de frameworks o lo que sea, igual es el iniciador de una conversación. Igual lo que está buscando esta empresa es una persona que sepa discutir por qué no sabe React y por qué no le importa al candidato. Yo entiendo lo que dices, Víctor, y la razón por la que hemos puesto también el punto aquí era porque en realidad era como la razón inicial de la conversación. Y en cuanto a lo que yo sí que veo es, vale, lo ves en las ofertas, pero es que luego en las entrevistas que haces es igual. O sea, se ve la misma tendencia y eso es lo que sí que preocupa. De que llegar a hacer una prueba, de que te piden una prueba técnica, lo que ha dicho Fer, un CRUD entero, con back, front, que esté en el cloud, que tenga Terraform, que sea API First y que me lo hagas en 2 horas. Que no hagas más de 2 horas, que si haces más de 2 horas, pues no, te has pasado el tiempo. Pero, por ejemplo, hoy en día lo podrías hacer todo con IA en 20 minutos. Ya, pero entonces la pregunta es qué evalúan de ti. Porque en realidad, si lo que tú quieres es tener una conversación, pues, ahí volvemos a lo mismo, pero Esa es la pregunta, exactamente. Pero que al final esto como que se va... No se puede hacer trampas, ¿no? O sea, si se tensa mucho por un lado, al final el mundo se adapta. La vida se abre camino, que decían en Jurassic Park. en parte creo que lo que está pasando es un poco lo que dijo Ricardo ya hace muchos episodios, ¿no? La ley del péndulo al final, ¿no? Que al principio pues había como muchos perfiles especializados, lo típico del QA, con roles concretos y demás, y ahora en vez de roles pues lo están poniendo con un listado de necesitamos estas tecnologías concretas y al final está haciendo lo mismo de diferente forma. ¿Os acordáis del perfil este del DBA, que era Database Analyst, ¿no? Esto entiendo que se ha erradicado, ya es muy minoritario, ¿no? Bueno, sigue existiendo en algún lugar, pero digamos que de manera genérica
es muy raro que alguien esté buscando un database analyst, salvo supongo, en cosas muy legacy, pero esta idea que igual esto va pasando y seguimos pendulando y de la misma manera que este perfil tiende a desaparecer, igual aparecen otros como esto, la super especialización en React. El día en que React deje de ser mainstream, pues hasta luego. Yo lo conozco como Database Administrator, no Analyst, y tengo que decir que esto es un chascarrillo personal. Yo compartí un tiempo profesional trabajando con Oracle con un perfil así y yo lo echo de menos. O sea, creo que es off topic total, pero creo que nos hemos acostumbrado mucho a los ORMs y se ha perdido un... Además, yo recuerdo una persona decir, había un problema de un cuello de botella o una query muy lenta, no sé qué, alguien decir, si es que esto no merece la pena porque es que hoy en día todo el mundo que sabe que es más barato meter más máquina y tal, y mientras estaba teniendo esta discusión, llegaron un DB a decir, es que mira, tienes un cartesian aquí, pim pam pum, cambiar dos cosas en la query y reducir del típico caso, ¿no? De hora y pico a 6 minutos. O sea que bueno, a mí personalmente me da pena que se lleve menos o que esté menos de moda. A mí justamente con ese perfil, yo no lo he tenido nunca, ¿no? Pero sí recuerdo mi primera experiencia laboral. En mi primera experiencia laboral procesábamos y capturábamos un montón de información y teníamos billones de datos. Y era súper importante aprender cosas tan sencillas como poder, pues, forzar un índice, entender cómo funciona, hacer un explain, entender dónde estaban, que al final son skills que, bueno, sí es cierto que se están perdiendo en muchos casos, pero que siguen siendo importantes. A día de hoy, no he ido a ninguna entrevista donde nadie me haya preguntado nada sobre eso, por ejemplo. Yo saco un poco de pimientita porque hace unos programas estuvimos hablando de DDD y DDD nos trae esta idea del bounded context, ¿no? Del contexto delimitado. ¿Y qué es un bounded context sino un silo? Es decir, de repente nos viene Eric Evans y nos dice, no, no, es que lo que hay que hacer es empezar a llamar las cosas de una manera y crea tu propio silo de conocimiento. La carta trampa que activó Iván con en su justa medida, como que ahora es cuando sale, ¿no? Ahora es cuando tiene sentido el pensar cuándo tiene... Seguimos llamándolo silo, ¿no? Que tiene esa connotación peyorativa. Vamos a avisar de nuevo de que no estamos hablando peyorativamente, sino solo de manera descriptiva. Ahí es cuando quizá puede tener sentido el cuánto de silo nos interesa en función de cómo de grande es este grupo también, que es lo que ha dicho antes Manu, si tú vas creciendo. También cuando tú eres una startup muy pequeña, como antes decía Víctor, que es lo que se daba más, un silo en una startup pequeña es una caja de bombas, por una cuestión de puro porcentaje. Yo lo he vivido. Si éramos 6 personas y una tenía un silo de algo muy grande, esa persona era una mina andante que podía hacer explotar todo si desaparecía. Un boost factor muy alto, ¿no? Para entendernos también. Pero también es importante entender que puede suceder lo contrario. Es decir, puedes tener una organización muy grande con una estructura de equipos o bounded contests mal hechos o mal estructurados, que cada uno teóricamente solo sepa de su silo y que al final nadie sepa cómo se comunica entre sí, tengas ahí un software surgery de la leche y, y no vaya la cosa muy bien. Y eso pasa, vamos a decir. Entonces yo quería sacar durante un tiempecillo ahora el tema de si ya tenemos un silo ahora sí negativo, ¿no? Tenemos un riesgo por un silo, deberíamos decir. ¿Qué hacemos con ese silo si nos está perjudicando y lo queremos quitar? ¿Cuáles han sido en vuestra experiencia las técnicas o cómo habéis operado con eso cuando lo habéis tenido que quitar? Empezaría con una que utilizo muchas veces, que es la de Never the Expert, que consiste en dejar a la persona que tiene el silo, mejor dicho, prohibir a la persona que tiene el silo trabajar en aquella materia en la que tiene el silo. En su lugar, que otra gente que no tenga ese conocimiento trabaje en esa materia y cuando tenga algún problema recurra a la persona que tiene el silo. Así de alguna forma se va transmitiendo ese conocimiento y se va poco a poco quitando. También está el Shadow. Puede perfectamente alguien, mientras esta persona está haciendo ese trabajo especializado, utilizar una o dos personas o un pair que lo único que hacen es observan cómo va trabajando y van aprendiendo el ways of working y lo que esta persona conoce. De forma que el día de mañana ya no solo hay una persona que puede hacerlo, sino múltiples y a posteriori luego se puede propagar eso estructurando bien el conocimiento. ¿Le has dado un nombre a esto, Manu? Sí, bueno, a ver, Shadow Pair, que es una cosa que hacía también mucho ThoughtWorks cuando quieres reemplazar a alguien en un proyecto, lo que hacen es normalmente te ponen a alguien que hace de sombra de una persona de ese perfil, lo tienen de gratis. Ahora, si la otra persona se va de vacaciones o lo que sea, te cobran por esta persona que han puesto ahí. Y lo que hace esa persona es aprender el contexto del dominio y demás, y luego hacer el swap de la otra persona es mucho más fácil porque tiene el contexto y ha trabajado en equipo.
Diríamos que es la versión benigna de algo que se está utilizando mucho ahora en las notas de prensa, la redundancia, ¿no? Que se está utilizando mucho ahora para masificar despidos. Esa sería una redundancia bien utilizada como herramienta. Sí, exactamente. Para hacer un pequeño apunte, el Shadow se utilizaba en general para poner a alguien a infusionar ahí en el conocimiento. Cuando alguien iba a hacer onboarding a un proyecto, pues también se le ponía ahí a... Era como el que está mirando un poquillo a ver qué hacéis, ¿no? Pero institucionalizado. Lo que decía Manu, la manera de venderlo también era porque en Thoughtworks tienen esa estructura de tengo que meter equipos entre senior y junior para el tema del cultivation. Entonces era el tema de hacer que un junior empiece a ser un poco productivo y que pueda crecer y tal. Le decías al cliente, mira, este no te lo voy a cobrar. Va por ahí. Me salgo un poquito brevemente, pero es que me ha recordado mucho todo esto de la redundancia. Hace muy poco le leía a Ken Beck como que planteaba una especie de técnica. Y dices, mira, tienes un gran código testeado, ¿no? De un sistema grande, y lo que haces para romperlo es crear pequeños test en distintas partes, romper, crear test. Sigues teniendo tus test grandes que te están cubriendo, generas redundancia porque estás doble testeando y luego ya reduces la capa de test grandes, ¿no? Ya has partido todo el sistema. Y en el thread de mensajes, esto lo vi en LinkedIn, aparece Michael Fedes y dice, pero bueno, ¿y por qué es mala la redundancia? Porque... Y alguien le contesta, porque es redundante. Y dice, ya, ya, pero de repente tienes un sistema que es autodefinitorio, autorreferencial. Es decir, si hago un cambio, hay dos tests que me fallan ahora. Pero es muy fácil. El sistema se autoidentifica como redundante, con lo cual es muy fácil de mantener y en caso de que quieras borrarlo, lo tienes. De hecho, lo puedes ver en las copias de seguridad, en los NAS, tú tienes un RAID 0, un RAID 1, depende de lo que tipo de copia que quieras. O sea, al final la redundancia es una herramienta que si sabes utilizar, tiene mucho sentido utilizarla. Pero más cuando no lo sabes utilizar y lo utilizas para decir cosas que te interesan. A mí siempre me gusta este símil de la redundancia, yo creo que ya lo he dicho alguna vez, de Ana Filina en una charla que hablaba de que tiene mellizos, ¿no? Y decía que nunca iba a eliminar esa duplicación. No siempre hay que eliminar las duplicaciones. A mí mientras leía esto decía, es mucho más bonito el de los gemelos, pero estaba pensando en llevar un cinturón de seguridad si ya tienes airbag en el coche, ¿no? Y pues a mí déjame esa redundancia, sobre todo en términos de test y de seguridad. ¿Qué tal, Ricardo? La pregunta que ha hecho, ves que está resuelta. Todo esto del tema de los hilos, cómo rebajarlo. Pues mira, menos mal que me lo has preguntado porque tú has hablado de Never the Expert, que es algo que yo también he utilizado como técnica y que ha funcionado muy bien. Luego hemos hablado del Shadow Pair y tal, pero no sé si todavía tenéis algo más que comentar del tema, porque todavía me queda ahí algo de cosas que no supiera de lo que van. Creo que también siempre saco un poco la misma palabra que la de ciclo de feedback, pero todo esto que estamos hablando es un poco hasta qué punto permitir que suban los hilos y qué técnica usar para ir rebajándolo poco a poco sin que resulte en un riesgo, ¿no? Sería un poco balancearlo entre que suba la redundancia del conocimiento o permitamos a la gente adquirir conocimiento, pero también bajarlo para que no se vaya de las manos. Pues justamente yo iba a comentar que una de las cosas que sí que creo que son importantes es ver también las comunicaciones que hay entre los equipos. Es decir, los siglos en realidad suelen ser grupos, ¿no? Pues entre esos grupos, ¿cuál es la comunicación que hay? Si se observa, también puedes ver, pues si no, esos hilos no rotan nunca, el conocimiento no fluye nunca hacia afuera. Entonces, ese tipo de cosas son indicativos, claro, de que algo no funciona. Y poner atención en ello y tener ciclos de feedback de si se está comunicando, no se está comunicando y sobre todo hacer esa pregunta también a las personas que están dentro, oye, ¿creéis que alguien más debería saber esto? ¿Cómo lo vais a compartir? Etcétera. También ayuda mucho. En la misma línea, y estoy teniendo una experiencia en mi actual empresa ahora sobre la documentación, que es comunicación unidireccional, ¿no? O por lo menos asíncrona. Donde hay mucha presión por la documentación y tengo sentimientos encontrados. Porque por un lado es una manera de romper el silo, es una práctica que claramente rompe un silo de conocimiento porque lo expone o lo deja disponible. Por otro lado, tengo problemas con el propio concepto de documentación estática. Es como, claro, va a tender a diverger de aquello que está documentando por definición, ¿no? Y entonces, no sé, me vale como opción para romper un silo, pero puede tener sus propios problemas. Iba a terminar este tema hablando de otra cosa que no os habéis animado a decir, que es que ya tenemos un podcast, otro episodio sobre desarrollo colaborativo, que creo que es la madre de todos los antisilos, ¿no? Pero es que esto me ha gustado mucho, Víctor, esto que has dicho, porque yo estoy bastante en tu barco. En la empresa en la que yo empecé a trabajar,
la idea que había de evitar los silos de conocimiento de manera implícita, porque no se hablaba en estos términos, era que la última semana de trabajo de alguien consistía en volcar todo su conocimiento en un documento. Para cuando querías leerte el documento, esa persona no estaba y como no había feedback que hacer, el documento no servía para nada. Llevarte el silo de una persona a un documento es, como acabo de decir, mover el silo, pero para nada quitarlo, en mi opinión. Vale 0/10 hacer documentación para quitar un silo. Especial mención a la documentación de offboarding, ¿no? Ahora, estas 2 últimas semanas antes de irte, deja escrito por aquí todo lo que sabes. Es maravillosa esa. Además, la persona suele estar con unas ganas del copón de hacerlo súper bien y de asegurarse de que el que viene detrás va a poder encargarse. Además, Manu justo antes ha hecho alusión al Team Topologies, cuando decías que había equipos y comunicación entre equipos y tal, y justo en ese libro también se dice que no toda comunicación es buena. Entonces creo que también es importante identificar qué comunicación no merece la pena que sepan los demás y esconderla, haciendo un silo consciente y maximizar toda aquella comunicación que sí que sea positiva para el resto de la empresa o de equipo. Y luego también es importante entender que, sobre todo a nivel escrito, ¿no? Entender algo que esté reflejado de una manera escrita, dependiendo de quién lo escriba, también va a tener sus propios problemas. Independientemente, ya estamos hablando ni siquiera de que vaya a diverger de lo que en la realidad haya, ¿no? Sino también la manera de comunicar y la manera de entenderlo de la persona que lo esté leyendo. Que eso también es otro mundo. Este comentario me ha recordado algo y me da pie a lo que iba a decir yo. Me recuerda a los comentarios en código también, que también hemos hablado de ello alguna vez. Bueno, pues la documentación tiene que entender y además tiene que reflejar la realidad y demás. Eh, Tema de silos, yo me he encontrado muchas veces el caso de, es que esto solo lo toca esta persona, hay que esperar a que venga no sé quién, que es el que sabe cómo se hizo esto. Entonces diría que una manera de combatirlos es poner buenas prácticas en la empresa. Si tú haces código que se pueda entender, bien desarrollado, con una buena estructura, pues es más fácil que alguien que venga detrás se pueda encargar, ¿no? Y sobre todo yo diría intentar huir de las soluciones muy ad hoc. Yo me he encontrado mucho esto también con la típica librería rarita, el programita que se exporta de no sé qué manera. Eso es lo que también lo provoca mucho, en mi opinión. Pues cambiando ahora un poco de tema, yo tenía también una pregunta desde hace rato. ¿Cuándo, bueno, más que cuándo, cómo podemos identificar que un silo se está enquistando, ¿no? Que se está volviendo problemático? ¿Qué indicios? ¿O podemos poner algún tipo de alarma? Yo como lead de un equipo fui capaz de darme cuenta de uno de manera natural, que fue, esta persona se está empezando a encabronar bastante porque no puede hacer sus tareas, porque tiene que hacer otras que le preguntan. Pero claro, evidentemente ahí ya estaba enquistado, ¿no? Alejandro quiere que le digamos cómo no llegar ahí. Yo esa fue la primera vez que me di cuenta. Cuando esta persona dije, vale, las tareas que tiene asignadas no las está pudiendo hacer. ¿Por qué? Era porque tenía un silo de conocimiento de otra cosa. Pero ya era tarde. Yo creo que depende también de qué tipo de silo sea. Quiero decir, si es como dice Ricardo, a lo mejor de tareas. A ver, muchas veces en un Kanban se puede llegar a ver. O sea, no sé si os habrá pasado, pero a mí me ha llegado a pasar en un equipo donde se hacían prácticas de programming, llegaron a una columna que ponía QA, que realmente era la persona de producto que iba a revisar que todo estuviera bien y hacer el release de la funcionalidad, y ver que se empezaban a parar ahí todas las tareas. Pues tú ves eso y acabas diciendo, oye, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué no estamos finalizando las tareas? ¿Por qué las tareas no están llegando a producción al final? Porque al final a nosotros lo que nos interesa es que vayan al usuario final, ¿no? Entonces, ver eso puede ayudar, pero eso en cuanto a tareas se refiere. Luego hay otros contextos donde puede ser grupos de trabajo o otras cosas que donde en realidad se acaba viendo es cuál es el output de ese grupo. Por ejemplo, nosotros hemos tenido grupos de trabajo teóricamente que estaban hechos para pensar en ciertas cosas de hay que hacer una arquitectura de una API, ¿cómo sería? ¿No? Vale, pero luego esa comunicación cómo fluye hacia abajo y luego ese proceso cómo se piensa y todo el proceso de decisiones en realidad no se tiene en cuenta, solo el outcome final. Entonces, está bien que se proponga el outcome final, pero también cuál es el árbol de decisiones y por qué se ha dicho una cosa y no otra, también ayuda mucho, ¿no? Pues ese tipo de cosas muchas veces faltan, ¿no? Y al final te vas dando cuenta de que se te acaba enquistando porque te falta información. ¿Por qué hemos tomado esta decisión? Si se puede saber, ¿no? Y al final acabas mucho haciendo esa pregunta también. Yo iba a decir que un caso que me parece muy habitual es cuando se deja de hacer deploy, de tomar ciertas decisiones, cuando se bloquean ciertas acciones en épocas de Navidad o en verano porque falta cierta persona. O cuando tal persona está mala, eso también se ve, ¿no? Incluso también en productos, es decir, no podemos saber hacia dónde queremos ir porque nos falta diseñar las tareas que necesitamos trabajar. Digo, bueno, pues a lo mejor hay un silo ahí, esa persona deberíamos de introducirnos antes, ¿no?
en el ciclo de decisiones. No puedo evitar, con esto que habéis contado, recordar la anécdota que nos contaron hace un tiempo en una empresa. Es que es un ejercicio brutal para cuando se empieza a hablar de silos a equipos o así a gente que no tenga tanto conocimiento sobre el tema o sobre los propios términos. Un equipo pequeño en el que una persona era la persona que se encargaba de los servidores, ¿vale? Esta persona se fue de vacaciones a final de mes, un mes. Los servidores tenían un cambio importante cada final de mes, ¿vale? Y se rompieron. Y a mí me gustaría que por favor me digáis cuál creéis que fue la solución de la empresa a ese silo. Pues si es como me ha pasado a mí otras veces cuando yo he sido silo, te llaman por teléfono, estés donde estés, y te dicen que lo arregles. Estés donde estés, cogiéndolo el portátil. Antes de seguir respondiendo, efectivamente le llamaron, estaba, creo recordar que nos contaron, en un bar de Galicia con muy mala wifi y no pudo arreglar nada, ¿vale? Entonces fue catastrófico esto para la empresa. Pero ¿cómo la empresa dijo vamos a arreglar este silo a futuro? Creo recordar que ya lo comentaste, entonces igual voy con ventaja, pero puede ser que instauraran la norma de que esa persona no podía irse de vacaciones los finales de mes. Sí, esa fue la solución de la empresa, justo. No se podía ir entre el 25 y el 5. Esto para mí es tan útil como lo que decía Víctor de escribir documentación, ¿no? Para aliviar un silo, obviamente. Hubiera sido mucho mejor decir que esa persona no se puede ir de vacaciones y ya está, porque ¿para qué te vas a restringir al final de mes? Seguro que las siguientes navidades no las pasó muy bien, ¿eh? Pero de eso que comenta Ricardo, creo que hay muchas, ¿eh? Es decir, lo que yo he contado era un ejemplo real. A mí me llamaron en un tren. Yo estaba en un tren cuando pasó una cosa en un servicio y me dijeron que tenía que arreglarlo y era como, bueno, estoy de vacaciones. Cualquier otra persona debería poder arreglar esto, ¿no? Me está recordando esto a un debate que tuve hace unos años sobre dos posturas diferentes respecto a los silos desde la perspectiva de la persona que trabaja en una empresa, no desde la empresa que quiere quitarlos o desde ciertos trabajadores que quieren mejorar los procesos. No, no, no. Estas opciones son, uno, yo no quiero que me llamen en un tren, ¿no? Que sería el caso de Manu, por lo que voy a intentar evitar ser un silo. Pero es que hay un perfil, que por lo menos en videojuegos lo hemos visto bastante, que es, cuanto más silo sea, más depende la empresa de mí. ¿Qué hacemos con esto? ¿Te refieres a silo como ventaja o como convertirse activamente en silo para proteger el trabajo? Yo tengo un ejemplo de hecho. O sea, yo tuve un compañero en una empresa que fue la persona que montó toda la parte técnica y esa persona pues se había ido de vacaciones a Argentina y estaba ahí bastante tiempo y tenía que darme pues los accesos a la base de datos de producción, a todo lo demás para poder hacer cosas. Pues nunca me llegó a dar el acceso, la parte que teníamos que desplegar intentaba que no la pudiéramos desplegar, de hecho yo me llegué a ir de la organización y no se llegó a desplegar lo que estaba ahí. Y eso era básicamente porque esa persona estaba interesada en acaparar la información para que no pudieran echarle. Era una pieza importante de la empresa. Creo que ese ejemplo, que obviamente pero creo que cruza una línea que es la mala praxis, digamos, muy denunciable. Creo que se puede retorcer más y puedes hacer, no, mira, es que esto, por ejemplo, lo voy a hacer en funcional, que yo soy el único que sabe funcional, o voy a utilizar cualquier herramienta o cualquier librería que solo conozco yo y que se va a tardar mucho. Ahí ya no se me puede señalar de una manera tan clara como es que no me quieres dar las credenciales, ¿no? A priori si hay un manager medio competente dirá, a ver, lo corta rápido. Luego también hay un aspecto negativo de eso, es que desde el punto de vista de si tú eres esa persona que tiene ese silo y no lo quieres soltar, te estás cortando mucho las alas a nivel de progreso, digamos, profesional. En el sentido de, imagínate que tú eres como ha comentado Manu, responsable de una parte técnica, ¿no? de la solución de la empresa. Pues no te vas a poder mover a otro proyecto en la vida. A ver, Alejandro, llevas toda la razón. Sí, es verdad que yo no creo que una garrapata esté pensando en la siguiente presa a la que se va a enganchar. Entonces tampoco creo que sea un problema que estén pensando esas personas. Yo quiero decir que yo esto lo he vivido también súper de cerca. Es una pena, la verdad, que existan estas cosas, pero bueno, como a lo que decías, Alejandro, esta persona lo que busca precisamente es blindar su puesto. O sea, lo que quiere es hacerse absoluta y totalmente imprescindible
pero en lugar de por su profesionalidad o por otro tipo de mérito, es porque es que soy la pieza necesaria aquí. Si me paro, si me quito yo de aquí, se rompe todo porque solamente sé yo lo que hay que hacer. Y para mí, esto, si el manager no se da cuenta o incluso se da cuenta y a lo mejor le viene bien, es en el momento en el que pasa algo como lo que estábamos comentando del tren o de esta persona. Sí, yo al final lo comentaba desde el punto de vista de, bueno, que te estás poniendo, te estás echando piedras a tu propio tejado. Tampoco que esa persona tenga una necesidad, un interés por avanzar, ¿no? Pero era por poner un punto más como Sí. objetivo, ¿no? Al paisaje este que estamos aquí pintando ahora. Que por supuesto no. O sea, no se está haciendo desde el juzgar o dar por hecho que esa persona está siendo 100% negligente. Es que no tiene por qué, no sabemos bajo qué situación lo hace. Yo lo he vivido en un caso en el que no se estaba siendo negligente por hacer eso y he vivido otro en el que sí. Después de haber estado en un equipo en el que tenía esos problemas y haber tenido que arreglarlos y haberlos sufrido cuando no, esto va a sonar muy antipopulista, la verdad, pero creo que si me encontrase en otra situación de esas, como consultor o como lead sobre todo, que tendría más capacidad o más maniobra, yo daría una fecha de, vale, esta persona es silo de conocimiento de esto. Si no lo deja de ser de aquí a... Voy a inventarme el caso concreto, ¿vale? Si dentro de un mes y medio sigue siendo silo de conocimiento, se va del equipo, porque luego no pasa nada, por mucho que parezca. El resto de personas se apañan y la cosa sigue. Es lo que nos pasó en todos los casos en mi equipo. Entonces, por lo menos si das un margen y una oportunidad a que esa persona activamente expanda su conocimiento, le puedes dar herramientas, le puedes dar técnicas de cómo hacerlo, puedes instanciar prácticas si esa persona quiere para hacerlo, y si aún así no lo hace, que fue lo que pasó en uno de los casos, pues a otro equipo o a otra empresa y el equipo probablemente pase a funcionar mejor. En esa empresa, y por distintos motivos, tú eras silo, tú mismo eras silo y eras una mina antiempresas andante. Y de hecho era el primer riesgo que había en la hoja de riesgos, Exacto, escrito, por pero ahí nunca iba. se hizo caso. Esta idea de autoidentificarse como silo y levantar la mano, ¿no? Quizá es un poco una idea que se puede sacar, porque a veces los silos se crean de manera accidental y uno puede identificar y decir, hostia, esto creo que voy a sacarlo. Otra cosa es que lo saques y no se haga nada, ¿no? Y eso nos lleva a un terreno interesante y volvemos a la cultura. Esto ya no tiene que ver con silos ni con hiperespecialización, tiene que ver con entornos seguros y sanos para hacer software. Aunque sé que no queremos entrar en el terreno de filosofar, como diría Pedro, sí que he ido viendo que hay similitudes o hay paralelismos entre las clases y los objetos. Entonces, los silos, las veces que los que hemos puesto ejemplos sobre silos, eran situaciones en las que había empleado gente de la empresa que tenía conocimiento concreto de la empresa, a lo mejor de base de datos, pero de la base de datos de la empresa, mientras que la especialización es algo más abstracto, ¿no? Es tener conocimiento sobre bases de datos o sobre cierta tecnología, pero nunca una empresa te va a pedir en un proceso de selección: quiero que tengas conocimiento sobre la base de datos, sobre las tablas de mi empresa, porque eso es imposible. Ahí está el silo, ¿no? La pregunta es si luego cuando estás buscando este tipo de perfiles así tan hiperespecializados, realmente luego cuando entre en la organización va a ser diferente. Porque claro, si yo estoy haciendo esa búsqueda ya directamente desde fuera para buscar esos perfiles, muy posiblemente es porque es cómo se va a trabajar entre los equipos. Y es ahí donde normalmente está esa relación de que vas a ir a un silo, porque estás buscando eso, ¿no? O sea, entiendo que cuando lanzas una oferta con lo que cuesta, te vas a plantear un poquito dónde sea que va a entrar y qué tipo de perfil estás buscando. Entonces, si estás haciendo ese trabajo porque sabes que te va a costar y encima haces algo tan específico, es porque, una de dos, o en tu empresa trabajas con silos o lo que estás buscando, como dice Fer, es una pieza de puzzle. Esa es al menos mi lectura, ¿no? Claro, yo no tengo mucha experiencia en ese tipo de ofertas, ni he visto tantas en las que se vea tan claro que están buscando eso. Sé que pues, me puedo imaginar que también valorarían un candidato en el que se pueda convertir en ese silo, ¿no? Que pueda especializarse, no que esté ya especializado en todo lo que piden. Ese es precisamente el origen del tema de este capítulo, que no ocurre. Que yo lo que he visto es que antes sí ocurría, decía, bueno, sabes de estas cosas y de este framework en concreto no, pero sabes de uno parecido, o te veo que eres espabilado, dicho de manera coloquial. Y esto es lo que yo veo que ha dejado de ocurrir, precisamente. Me ha gustado mucho esta idea de si la especialización es la clase y el silo es la instancia, entonces el liderazgo técnico debería ser la clase controladora, ¿no? Y debería colocarse ahí. Y bueno, esto es el silogismo sobre el silo, ¿no?
Claro, volvemos al juego de siempre, ¿no? Vamos a convertirlo todo en software y vamos a ver qué sale desde ahí. Pero me ha gustado mucho esta idea. E igual, volviendo por donde empezamos a las entrevistas, igual las entrevistas deberían preocuparse más por las clases, ¿no? Es algo mucho menos volátil, mucho más interesante. Bueno, y creo que ya llevamos un rato hablando de silos, así que creo que podemos retirarnos al asilo. Y para eso podemos, ¿por qué no decirle a alguien que nos haga la quote? Pues yo me voy a arrancar hoy con una quote de un ingeniero de software, se llama Dennis Taylor, pero que curiosamente no lo he conocido como ingeniero de software, sino como escritor de ciencia ficción. Y le leí esta maravilla, dice que lo más bonito sobre el conocimiento es que se puede compartir y a la vez quedárselo.